Dios les bendiga en esta tarde. Seguimos de aniversario porque todavía no terminamos junio, así que todavía estamos de aniversario, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Y la verdad que el Señor es algo maravilloso y siempre nos sigue sorprendiendo, aún estando en este estado, ¿no? De tener que estar en la casa, de cuarentena, ya no podemos decir porque ya se excedió, así que no sé cuál sería el nombre. Pero lo bueno de esto, que uno en este tiempo aprende de que Dios no tiene, a Dios no lo podemos encerrar. Esto va para muchos que dicen, uy, nos cerraron las iglesias. No, yo creo que a más de uno nos ha venido bien para poder entender quién es Dios, ¿no? No es el lugar, si algo vamos a glorificar el nombre del Señor, a cantar, a alabar, a echar palabra, a ver a los hermanos, pero Dios es todo, es más que eso, y a veces lo encerramos en eso, ¿no? Por eso muchas veces no llegamos a entender quién es nuestro Cristo, el Señor, el que hizo los cielos, la tierra, los mares, el que nos creó a nosotros. Muchas veces no lo entendemos porque lo llevamos así de chiquitito, ¿sí? Lo ponemos en un lugar diminuto. Y la verdad que este tiempo, a los que han escuchado la palabra, a los que están en el camino, a los que se han apartado por estas cosas, por hacerlo tan pequeño a Dios, ¿no? Así que yo creo que esto va a ser de mucha bendición para los hijos, ¿no? Para los que creen en su nombre, para los que lo seguimos, para los que lo aceptamos, para los que creemos en su promesa. Así que va a ser de mucha bendición, porque no dependemos, como yo siempre digo, uno tiene que depender del Señor siempre. Siempre ir a Él. En nuestra necesidad, estamos tristes, ir a Él. Estamos sin fuerza, ir a Él, ¿no? Y a veces cometemos el error de querer que los demás nos den eso, que solamente lo da el Señor. Así que yo creo que es un tiempo en el que cuando vamos a vernos, muchos van a estar diferentes, muchos van a estar súper cambiados, llenos de amor. El que le ha creído, ¿no? Y el que no le ha creído, es el tiempo para que le crea. Y el que no tiene esa posibilidad, yo lo aliento, porque este es el momento, en nuestra necesidad. Si estoy triste, si tengo miedo, si estoy cansado, si no sé cómo salir de esta situación, Dios nos hace... el mundo entero habla de la libertad, que hemos perdido la libertad, que estamos como en la época de los militares. Bueno, son cosas que piensan los demás. De los hijos de Dios, a quien Cristo nos hizo libre, nuestra mente, nuestro espíritu está limpio, no está libre, porque eso fue lo que hizo el Señor cuando vino a nuestra vida y lo aceptamos, ¿sí? Entonces tenemos que ir aprendiendo todos los días con el Señor. Así que bueno, Dios les bendiga a todos con abundancia de paz y de su gracia. Dios nos conceda sabiduría espiritual en esta mañana para poder llevar, como digo yo, siempre la palabra a nuestra vida. Y toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, así que todos sus consejos, todo lo que viene del Señor, siempre va a ser bueno para nosotros, ¿no? No para el otro, sino para nosotros, ¿sí? Así que Dios le bendiga con mucha paz, fortaleza, esa paz que solamente la da el Espíritu de Dios, ¿sí? Hoy les quiero compartir Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del 2 al 18, pero después vamos a hablar un poquito solamente del versículo 14, 15 y 16. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que el Señor traiga entendimiento, que podamos llevarlo a nosotros, esta palabra, para poder transmitirla. La vamos viviendo, la vamos transmitiendo. Porque si no cae como en ningún lugar la palabra, si no la vivimos, si no le decimos, Señor, ayúdame, esto no lo entiendo, capacítame, dame sabiduría, dame entendimiento, ¿sí? Que la palabra siempre es para nosotros, para lo que buscamos del Señor. Así que voy a leer la palabra y dice así. Y el título es Perdón, queja o gratitud. Vamos a hablar un poco de la queja, que la Biblia habla mucho de esto, desde el principio hasta el final.
y es bueno que lo entendamos, ¿sí? Dice así: por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Ahí Pablo estaba preso. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Sí? Ocupaos de vuestra salvación. Digamos, nosotros ya tenemos la salvación y no tenemos que hacer cosas para ganarla. ¿Sí? No es que yo tengo que hacer cosas para ganarme, no. Ya soy salva. Pero sí acá dice ocupaos. Eso quiere decir que nosotros, los hijos, continuamente, a través de la lectura, a través del orar, de hablar con Dios, acá dice Dios, ¿sí? Que es la salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el ser por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y ahí me puedo detener un minuto y decir, ¿cómo está este mundo? Es maligna y perversa, si uno mira, ¿no? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y en servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sí? Una palabra preciosa de parte del Señor que necesitamos entenderla. Señor, y estoy alejado de esto, que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos traiga entendimiento. Yo he entendido hace mucho tiempo que la palabra me confronta, me enseña, me capacita, que nunca es como a veces lo tomamos. ¿Pasa algo? Fíjense que no hay nadie en la iglesia, no estamos en la iglesia, por la palabra dice que somos iglesia, pero esa palabra la tenemos que entender. Vieron que a veces cuando el pastor predica por ahí, o el que predique sobre estas palabras, siempre lo tomamos, uy, ¿qué pasará? O ¿quién le dijo? No, la palabra es para todo tiempo, pasado, presente y futuro, siempre va a ser así. Por eso es bueno que leamos toda la palabra, que no nos aferremos a 2 o 3 versículos bíblicos, sino que la leamos. De hecho, después vamos a ver qué dice ahí cuando habla de ácidos de la palabra de vida, ¿no? Después al final, lo que quiere decir esa palabra. Quiero hablar un poquito de lo que es hacer todo sin murmuración y contienda. De hecho, algo pasaba en ese lugar, ahí en Filipo, porque por eso le envió esta carta Pablo a los hermanos, ¿sí? Pero yo traje una pequeña historia para poder entrar un poquito en el clima de lo que es, ¿no? La oración, algo que sucede en línea general en el mundo, ¿sí? Si uno mira, no hace falta que estudiemos mucho, si miramos la tele, van a ver todos los canales, uno contra otro, todo es murmuración, que dijo, que no dijo, que esto, que aquello, y el que necesita ser informado nunca va a saber la verdad, porque uno habla contra el otro contra el otro, y pruebas contra pruebas. En definitiva, no sabemos quién dice la verdad, porque es todo un manipular de información que intoxican a la gente, y la gente tomamos, ¿no?, de lado para para el otro, y en definitiva son murmuraciones, ¿sí? Y le voy a contar, miren, una pequeña historia cuenta que el joven discípulo de un filósofo muy sabio, llega a su casa y le dice, espero que me sigan, maestro, un amigo me estuvo diciendo algunas cosas muy malas de ti, ¿sí? Entonces, ¿hiciste pasar por 3 filtros lo que te dijeron?, le dice el filósofo al joven, a su discípulo. Le dijo el filósofo. Y el joven dijo, los 3 filtros, ¿no? Como los 3 filtros, se preguntaba qué era eso.
Preguntó el discípulo. Sí, el primer filtro, le dice su maestro, el filósofo, es la verdad. Y le pregunta, ¿estás seguro de lo que te dijeron? ¿Es absolutamente cierto? Eso también para que lo llevemos a nuestra vida, y él le contesta, no estoy seguro. Bueno, le dice, al menos puedes pasar por el segundo filtro. Digamos, el primero, ahí estaba, no sabía si era verdad. Y el segundo filtro, bueno, al menos puedes pasar por el segundo filtro, que es la bondad. Ahí llevarlo a la bondad de uno y del otro, ¿no? Eso que te dijeron, ¿es bueno para alguien? Digamos, esa murmuración, eso que le fueron a decir, le pregunta, ¿es bueno para alguien? Y él le dice, no, en realidad no. Lo contrario, dijo, Entonces el maestro dice, vaya, el último filtro es la necesidad de saber, no lo necesario. ¿Es necesario hacerme saber eso que te dijeron? Poner al otro en un cuadro y para mí también intoxicarnos, porque no tenemos intoxicado. ¿Es necesario, ¿no? Que nos preguntemos, ¿es necesario que yo le vaya a contar a la hermana, hermano, tío, tía? Porque acá se habla de los hijos, pero también llevémoslo a los lugares donde somos compañeros de trabajo, facultad, colegio, familia, así que lo podemos también llevar a ese cuadro. Y fíjense que en las familias pasa mucho esto, porque va a visitar en casa y pasa esto. ¿Vieron? Y ahí se arma toda esta historia, ¿no? Horrible. ¿Es necesario hacerme saber esto que te dijeron? A decir verdad, no, le contesta, ¿no? A decir verdad, no era necesario, ¿sí? Entonces el sabio, sonriendo, si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, lo mejor es olvidarlo y no volver a mencionar, ¿no? Que podamos pasar por esas etapas, ¿no? Entonces, bueno, si no es verdad, si no es bueno y ni es necesario, ya está, lo dejo, lo escuché y ya está, seguimos avanzando, ¿no? Me encantó buscando, leyendo parte de la vida, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Que si hay algo que destruye en todos los ámbitos, es la murmuración, ¿no? Y a veces murmuramos de alguien y después nos juntamos y brindamos y nos abrazamos. Que podamos aprender lo que el Señor nos dice a través de esta palabra. La palabra es siempre para aprenderla, siempre, ¿sí? Fíjate, acá Pablo, esta carta lo escribe estando preso, porque pasaban cosas así en la iglesia, ¿sí? Y pasaba en esa época, pasaba antes, y sigue pasando. Entonces la palabra siempre es fresca para que la escuchemos. Uy, Señor, perdóname, yo tengo esta debilidad, pero yo anhelo cambiar, ¿sí? Por eso el título es queja o gratitud. Le agradecemos al Señor porque con todo esto no le agradecemos cuando estamos traemos. No es bueno, ni para uno ni para el otro, ¿sí? La reflexión de ese pequeño cuento, quizás podamos tomar el consejo de este sabio y hacernos el hábito de pasar por los 3 filtros, ¿no? Cada día. Todo murmuración o comentario que llegue a nuestros oídos, pidamos al Señor, a nuestro Padre, a nuestro Dios, al que nosotros, que es mi Padre, mi Dios, el que me salvó, que nos dé sabiduría para identificar todo aquello que no proviene de Él. Yo creo que al Señor no va a andar haciendo esto en los oídos de los hijos ni en la boca de los hijos. Es bien del enemigo y que sepamos identificar, ¿no? Entonces, si yo identifico, voy a ir corrigiendo, ¿no? De eso se trata cuando dice, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Que nos ocupemos, ¿no?
de la salvación tan rica y tan preciosa que trajo el Señor al mundo, a los que lo aceptamos y lo seguimos, ¿sí? Que nos ocupemos en esto. ¡Wow! Tengo que corregir esto. Ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo, ¿sí? Y rechazarlo inmediatamente. Entonces ahí vamos a ir creciendo, ¿no? Creciendo en el amor de Cristo, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por esto que en línea general le pasa a la humanidad. Así poder resplandecer como luminares en el mundo, ¿no? Me encantó esta palabra para compartirla porque es muy necesaria para el cuerpo de Cristo. Donde estés, donde sea la iglesia que sea, no importa si hay 5.000 personas, 20.000, 210, 25, no importa eso, sino que es una palabra para los hijos, donde estemos, en el país que estemos, ¿sí? Las murmuraciones, los rumores, los chismes son actitudes del comportamiento humano, ¿sí? Cuyas consecuencias son mayormente ignoradas al momento de iniciarse, ¿sí? La mayoría de las personas no ven nada malo en hacer un comentario negativo. Yo el otro día hablaba con una hermana y se hablaba de algo que había en una reunión y yo le decía que no es necesario hacer un comentario de otro hermano que no está, porque eso trae también todo eso. Y mientras lo escribía me acordé de esa charla y me acordé de eso que se había comentado. Y es justo lo que está acá, ¿no? Escrito. La mayoría de las personas no ven nada malo en hacer un comentario sobre el otro, ¿no? Sobre alguien, una persona de confianza. Digamos, yo le comento a alguien de confianza o con otros ahí sobre alguien, ¿no? Pero no vemos nada malo, pues sí, no está bueno. Sin embargo, muchas veces esa observación aparentemente sin importancia continúa de boca en boca, todo el tiempo. Fíjense, hace muy poco le dijeron a un hermano, ¿no? Y nos reíamos con mi esposo, porque nos reímos. Eso hace el Señor, que podamos reírnos. Le habían dicho de que estábamos juntados y me quedé sorprendida. Y justo en esos días fue nuestro aniversario, entonces bueno, ahí pusimos fotos, ¿no? No fue con esa intención, sino que como alguien del Facebook puso fotos nuestras, yo después agregué otras. Pero esa persona fue a comentarle al hermano. Y así se hace, ¿no? Vieron que el pastor, tanto que habla, qué sé yo, está juntado. Qué tremendo, ¿no? Qué triste. Fíjense que mientras lo escribía todo eso me venía a memoria de que es verdad, que a veces es un comentario. Y a veces se encuentra con otro y hace otro comentario y le agrega 2 puntitos, 3, 4 y sigue, ¿no? Eso es murmuración. Haciendo cada vez mayor, más negativo resultado en la destrucción moral de esa persona. ¿Vieron? Digamos, este hermano nos comentó a nosotros. No sé si él le comentó a otros, pero si él en vez de comentarnos a nosotros y nos reíamos, le comenta a otro que ni siquiera nos conoce, y dice, wow, y ahí sigue, sin parar. Eso se llama murmuración, ¿sí? Causando, ¿qué trae esta murmuración? División, trae división, contienda entre amistades, familiares, hermanos de la iglesia, trabajo. Y yo siempre digo, si el Espíritu Santo de Dios puso esto en la palabra, quiere decir que podemos hacerlo porque lo está diciendo el Señor, ¿no? Su gracia, que podamos ir a su gracia preciosa, esa gracia que nos llena, esa gracia que llena nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, que podamos ir a la palabra y que digamos, ¡oh, Señor, vos me decís que es todo sin murmuración! Qué tremendo, ¿no? Palabra del Señor, no de nadie. A veces cuando se habla así, a mí me encanta hablar las cosas difíciles de la Biblia, me encanta. No es porque quiera contender con el otro, no, porque la palabra me confronta y me encanta que todos podamos ir creciendo en esto que dice el Señor, ¿no? Tenemos un Dios poderoso que así como le clamamos para un montón de cosas, cuando queremos sanidad, cuando necesitamos algo nuestro en la casa o un auto, vieron que somos así los hijos de Dios, ¿no? Señor, yo necesito
encontrar trabajo. Bueno, así como le pedimos para ese trabajo, así como le pedimos la sanidad, así como le pedimos todas esas cosas todo el tiempo, que también le podamos pedir, Señor, yo tengo esta debilidad, no me doy cuenta, ayúdame, Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, capacítame. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo va obrando en nosotros, porque tiene que ver también en nuestro querer, ¿sí? El Señor siempre está pendiente de sus hijos, siempre. Pero siempre le pedimos cosas pasajeras, cosas que van y vienen. Pero esto tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Que podamos entender qué importante es que no seamos esos murmuradores que afectamos al cuerpo de Cristo, que afectamos nuestro hogar. Me voy a contar un chito muy rapidito que pasaba en mi hogar cuando era chiquita. Mi papá, por ahí muchos no saben, era alcohólico, pero él venía por la casa de mi abuela, estaba adelante. Mi abuela vivía adelante, él pasaba por la casa de mi abuela murmuraba. Cuando mi papá llegaba al fondo, ya no era el mismo que venía del trabajo, pero esa murmuración que es diabólica, la persona que murmura viene del enemigo realmente, porque si vos amás tus nietos, tu nuera, tu hijo, evitamos esto. Y bueno, no le quiero contar detalles, pero yo aprendí de eso, realmente. Por eso a mí no me gusta andar de casa en casa y hablando, porque yo sé que la murmuración destruye, porque lo he visto en mi niñez, lo he visto con la familia. Era esto del amor, dijo, no dijo, no dijo, no dijo, ay, no me diga que dijo. Es algo que te envuelve en algo, que no salís más. Que podamos morir los hijos de Dios a esto, ¿no? Mujer, hombre, niños, que podamos aprender, si hasta ahora no lo hemos aprendido. Que el Señor traiga en esta hora, en este instante, en nuestro corazón un peso. Si yo tengo ese tema de murmurar, de criticar, de juzgar, de matar al otro simplemente porque le doy lugar, ya no es a la carne, sino la verdad que es como el darle lugar al diablo, ¿no? Que podamos aprender, que no vamos a ningún lado, ¿sí? Y mucha gente le gusta, le encanta sentarse y no se sienta para decir necesito de Dios porque me pasa esto, sino murmuramos, murmuramos, murmuramos. Y yo creo que no debe ser nada feliz la persona que murmura todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Y me encanta porque Dios nos habla tan claro en su palabra, tan claro. Versículo 14, hacer todo sin murmuración y contienda, que no busquemos. ¿Vieron? Bien claro nos habla el Señor ahí. Acá en la palabra cuando dice sean irreprensibles y sencillos, fíjese lo que dice irreprensible. Significado, sin motivo para ser acusado. No significa impecable, no significa perfecto, significa sin motivo para ser acusado. Irreprensible, que andemos tranquilos y si el otro quiere que diga lo que diga, pero lo bueno es que no porque yo sea impecable, sino simplemente porque lo que están diciendo no es verdad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Dice sencillo. Sencillo quiere decir que seamos sin engaño, que no seamos personas engañadoras. Y qué lindo que el Espíritu Santo te muestra, te enseña, vamos creciendo y vamos creciendo. Y se siente algo maravilloso cuando vamos caminando conforme Dios quiere. Y vamos sintiendo esa libertad que viene de parte de Dios. Tenemos que ser de bendición, amados, amada. Cuando termine todo esto, no, ahora, hoy, la fecha, el día, la hora, que podamos ser llenos del Señor y que nuestra carne no vaya muriendo y que salga esa nueva criatura que el Señor dice. Yo me asombro cuando muchos predican de que no hace falta nada, que Cristo hizo ya en la cruz. Es verdad, a ver, no hay mucho para... Dios hizo todo en la cruz. Pero fíjense acá lo que el Espíritu Santo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo que ir aprendiendo, entendiendo qué me dice Dios cada día. Eso dice. No dice, lo dice Pablo, porque muchos
seguía en todo esto que yo le digo, de que Cristo ya lo hizo, no hay que orar. Orar es hablar con Dios. Así que si a mí me dice no tenés que orar, me puedo reír hasta que el Señor venga a buscarme, porque orar es hablar con Dios. No hace falta orar, te dicen. Sí que hace falta. Si yo no hablo con el Señor, no puedo crecer, no puedo entender, no puedo reconocerlo, porque si no le hablo y no puedo escuchar su voz y no puedo escuchar sus consejos, ¿qué sería que Cristo hizo en la cruz? Por eso es bueno ir creciendo, ir todo el tiempo aprendiendo del Señor, ¿sí? Y fíjese, entre ellos nos enseña, ¿no?, a ser humildes y a servir, siguiendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, amados, exhorta a mantenerse irreprensible, ¿sí? Es decir, intachable, con ese fin, les dice, haced todo sin murmuración y contienda. La murmuración no viene de Dios, todo lo contrario. Es un arma que trae el enemigo y destruye todo, todo, para crear división entre los hijos del Señor. Yo acá le hablo de la iglesia y a la vez le hablo de los hogares, porque si sos hijo y sos hija, no lleves estas cosas. ¿Cuántas veces pasa que yo me sorprendo de esto? Que somos hijos, pero vamos a la casa donde no conocen a Cristo y contamos cosas que deberían morir con nosotros. Morir con nosotros. No podemos predicar a Cristo y luego a nuestra casa, si son 10 y soy la única que está en Cristo. Espero que me vayan entendiendo todo esto que voy diciendo de parte del Señor. Y son 9 que no conocen a Cristo, pero yo llevo murmuración. No saben lo que pasó en la iglesia. Murmuración, contienda. Entonces esos 9 que están para recibir bendición de Dios, no la van a recibir, porque yo llevo murmuración. Eso es para todos los hijos. Esta es una ley espiritual para los hijos, para los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Trae división entre los hijos, y donde está el Espíritu de Dios no hay murmuración, no hay chisme ni peleas. ¿No? Fíjense en Israel, ¿qué pasó por murmurar? Perdieron todas las bendiciones. No pasaron a esa tierra prometida de parte del Señor. Por murmurar, por quejarse, se quejaban, murmuraban y perdieron esas bendiciones. Y también hay, puede decir, hay muchos que dicen, no, lo del Viejo Testamento ya pasó. No, porque acá Pablo, el apóstol, me está hablando en el Nuevo Testamento. Y está hablando también de eso, ¿no? De evitar la murmuración, la contienda, ¿sí? Espero que me estén siguiendo hasta ahí. Entonces, ¿por qué quedó en la Biblia? Para que aprendamos. Todo lo que está en la Biblia es para que lo escudriñemos, lo llevemos a nuestra vida, ¿sí? Para la gente sin Dios es normal el que esto le decía yo de mi abuela. No estoy hablando de mi abuela, estoy contando una historia para que entendamos por ahí lo que es el murmurar. Cuando mi papá pasaba por lo de mi abuela, esa murmuración llegaba a su cabeza, él venía agotado, cansado del trabajo, y cuando llegaba al fondo, venían los problemas. Me dijo mamá, y seguramente el 80% de lo que le decía era mentira, pero se armaban unos líos tremendos, y eso sigue pasando en los hogares sin Cristo, y también pasa en los hogares con Cristo. ¿Qué es eso lo que tenemos que ir entendiendo? Ya no más los hijos, los que estamos realmente diciendo que amamos a Dios y servimos a Dios, tenemos que ir entendiendo que eso en nuestra vida no va, ¿sí? La gente sin Dios, por la gente sin Dios es normal causar divisiones, rivalidad, celo, envidia, porque tiene que ver con la naturaleza caída, ¿no?, de todo ser humano. Vieron que Cristo vino justamente a eso, esa naturaleza caída. Él vino a hacer este trabajo en la cruz. Por eso es bueno entender su palabra y decir, Señor, yo quiero esto para mi vida. Que cuando vengan esos pensamientos, que tu sangre trabaje en mí. Por eso Él derramó toda esa sangre preciosa en la cruz del Calvario,
para esto, para esta libertad que Él nos regaló. Él dice que Él nos hace verdaderamente libres y tenemos que leerla y escudriñar y buscar qué me quiere decir esa palabra. Ya no más como antes, ya esa vieja criatura. No digo que llegamos a Cristo hoy, el día de hoy, y wow, que podamos entender lo que nos dice el Señor en la palabra. Así que dice primero en el 14, en todo sin murmuración ni contienda. ¿Sí? En el versículo 15 dice, segundo, siendo irreprensibles y sencillos. En el 15 también lo puse como un punto 3, resplandeciendo como luminares. Qué tremendo, ¿no? Que Pablo nos dice a nosotros, tienen que resplandecer como luminares. Que entre todos nos ayudemos. Por eso vamos a escucharla. Señor, si no la entiendo, me voy a sentar, la voy a leer. Necesito que me hables hoy. El Señor está hablando, habla a través de su palabra. Siempre va a hablar a través de ella. Y en el cuarto, en el versículo 16, que dice, haz la palabra de vida, ¿no? Y la verdad que estuve mucho porque no entendía la palabra de palabra de vida. Dice, sostén en alto. Ese es uno de los puntos que encontré. Después, reteniendo la palabra. El otro es manteniendo firme el mensaje de vida. Mire todas las cosas preciosas que dice. Aferrándose a la palabra de vida. Eso le dice Pablo a los filipenses. Manteniéndose firme en el mensaje de vida, en Cristo, reteniendo, maravilloso la palabra, aferrándose a la palabra de vida. Eso es para cada uno de nosotros, sosteniendo la palabra en alto. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Buscando más del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera. Y la manera es viviendo, pidiéndole al Señor que nos ayude. Es algo que me va pasando todo, me va mostrando mis errores, me esfuerzo, pero no porque para ganar la salvación, porque si no se me la interpreta. No, lo tengo que hacer simplemente porque Él ya me dio todo, con esa gracia preciosa. El otro día Gustavo decía, somos hijos, y si somos hijos de Dios, amados, amadas, tenemos que resplandecer como luminares, ¿no? Eso es lo que quiere decir el Señor en esta palabra. Y después noté, cuando vivimos quejándonos, aumenta nuestro sentimiento de tristeza, de enojo. Es una realidad. Cuando nos quejamos constantemente, porque a veces nos cuestionamos qué es quejarse. Esa persona que se levantó a las 10 y son las 12 de la noche y está todo el día. ¿Y qué tiempo? ¿Y qué tiempo? ¿Y qué eso? ¿Y que aquello? ¿Y que esto? ¿Y que el otro? ¿Y que el otro? ¿Y que el otro? Todo el tiempo. Eso es quejarse. En esta escritura le hablo de lo que es la queja, ¿no? Y le puedo hablar de un montón de lo que es la queja, pero nos trae solamente vivir mal y vacíos, ¿sí? En lugar de enfocarnos en superar ciertas situaciones, nos quejamos. Nos quejamos y no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Los problemas, las dificultades, nos quejamos, nos enojamos y lo peor que no solucionamos nada. Yo he visto a lo largo de la vida que las personas que se quejan mucho nunca han avanzado, no han crecido, pero los hijos de Dios tenemos que avanzar, ¿no? Si hay cosas que tenemos que arreglar en la vida, arreglémosla, pero no vivamos en esa queja continua que hasta nos lleva a envejecer, ¿sí? Nos pone mal. Nos enfocamos en lo negativo, en lo que no nos gusta y nos perdemos de disfrutar un montón de cosas. Lo voy aprendiendo, por eso lo transmito y le voy pidiendo al Señor que me enseñe cada día más, ¿no? A mí me encanta la gente que se sonríe todo el tiempo y yo no soy de reírme mucho, pero yo le pido al Señor que pueda hacer algo conmigo
en eso. La verdad que no soy muy risueña, pero me encanta y le puedo nombrar un montón de hermanas. Una hermana Alicia, que a ella algo le produce risa y con mi sobrina acá a veces escuchamos los audios de esas risas que ella tiene y me encanta. Pero le pido eso, ¿no? Al Señor, ¿no? Uno le puede pedir de todo al Señor y Él es bueno y misericordioso, ¿no? La propuesta es abandonar la queja en este día. La queja esa que nos martiriza la mente, que nos martiriza el corazón, ¿sí? Y llenamos de gratitud. Señor, gracias por la salud, gracias por el techo. Y si anhelamos cambiar el techo, pongámoslo en nuestros planes, ¿no? En los planes, cuando pase todo esto, cuando no sé cómo está la situación de cada uno, pero si yo hoy puedo arreglar el techo, que lo arreglemos, ¿no? Porque a veces nos quejamos y no arreglamos el techo. ¿Por qué no lo arreglamos? Que es más simple, ¿no? Y así miles de cosas. Acá lo llevo a lo cotidiano. Acá el Señor nos habla de la contienda, la murmuración en la iglesia, ¿sí? Pero imagínense que si yo le hago caso al Señor, también esa queja en mi casa va a desaparecer. No sé si van entendiendo. Si desaparece la queja y la murmuración, también eso se va a transmitir en mi hogar, ¿sí? Que a veces nos cuesta tanto, un montón de cosas. Así que la propuesta de este día, 29, es abandonar la queja y llevarlo a la gratitud. Esforzarnos, probar unos días a ver cuánto puede cambiar mi vida. En vez de quejarme, agradecerle al Señor. Quejarnos no cambia las cosas, generalmente se empeora, porque sí lo que cambia es nuestra manera de ver la vida, ¿no? La queja nos lleva a una visión de amargura, una visión de pesimista, una visión de tristeza, ¿no? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de la queja? La gratitud y la fe. Es una palabra para los hijos, para que podamos transmitir, ¿no? Y yo sé que con el Señor se puede, todo se puede con el Señor. Y acá es algo netamente espiritual, los consejos de parte del Señor, ¿no? Que Pablo le da a la iglesia. Había muchos conflictos en la iglesia en ese momento, ¿no? Había muchos conflictos entre hermanos, por eso era no se quejen entre ustedes. Y pasa mucho en las iglesias. Mi anhelo en este tiempo, mi anhelo de mi corazón, es que volvamos todos con un corazón llenos del Señor, que le podamos decir, llenarnos, Señor, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, para entender que cambia mi vida para cambiar la de otro. Así es, así se mueve el reino de los cielos, de esta manera. No nos llamó para que seamos 2 o 3 y estemos entre nosotros, gloria a Dios, entre nosotros y el mundo se cae a pedazos. Nos llamó y todos sus consejos son para que nos llenemos de Él. Entonces, de esa manera, ¿no?, que nos llenamos de Él, van a ser impactados otros que no conocen al Señor, otros que en este tiempo que me asombro, quisiera nunca perderme esta cosa que me pasa con Dios, de asombrarme de lo que hace Dios, ¿no? De las personas que a través de llevar los alimentos en este tiempo, de Dios, ¿no? El alimento era una cosa, pero en realidad lo que siempre quiere Dios, más allá que esto también es fundamental, porque el Señor quiere que hagamos todo lo que nos dice. Y Él habla de ayudar al prójimo, de fijarnos en el prójimo, de estar en los detalles, que si le falta esto, que si le falta aquello. Lo primordial es que transmitamos su palabra, pero a través de la palabra está todo, como esto, de la murmuración. Que volvamos diferente, entendiendo que ya Dios me salvó, que yo ya tengo su gracia, su bondad, pero hay otros que no, que viven en la amargura, ¿saben por qué lo hablo con esta convicción? Porque así llegué yo, amargada, triste, deprimida, y todo el tiempo lucho con cosas con mi vida, no con la del otro, con cosas que a mí me pasan,
¿no? Y me cuesta mucho, pero cuando voy a la palabra, el Señor me dice, no, Esthercita, esto es así. Y cuando he hablado de más, ahora voy a compartir un proverbio cuando habla de eso, cuando hablamos de más. Un puntito, una coma, y producimos estragos en nosotros. Algo que hablamos de más. Por eso traía esta reflexión de parte del Señor, ¿no? Para que lo vivamos, que anhelemos vivirlo, que anhelemos ser como Él quiere que seamos. Fíjese en Proverbios 18:20 lo que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, de lo que yo estoy comiendo, de lo que yo estoy, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, ¿sí? Se saciará del producto de sus labios, digamos, de lo que yo diga. Así que si yo tengo odio para el otro, me voy a llenar de odio. Si tengo enojo, me voy a llenar de enojo. Si tengo mal, todo lo que digamos. A mí me encantan los proverbios porque es uno de los libros que no se leen casi y de enseñanza para el mundo y para nosotros, bueno, ni hablar. Tiene unas enseñanzas maravillosas. Fíjese lo que dice en Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Bien? Por tus palabras serás justificado, seré justificada, y por tus palabras serás condenado, por mi palabra seré condenada. Eso dice el Señor. Que podamos leerlo, entenderlo, Señor. ¿Qué me quiere decir esta palabra? En Proverbios 21:23 dice así: quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Me encantó, es de traducción lenguaje actual. Quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Y yo no hace mucho, por emitir una palabra más o dos, me he metido en un lío, amados, y aprendí. Por eso lo hablo acá sentadita con la convicción de lo que Dios me dice. ¿Sí? Y cada día quiero hablar menos, quiero hablar de mi Cristo, quiero hablar de este Señor maravilloso, nuestro Dios, que un día me mostró la salida, ¿no? Para vivir en paz. Me regala su salvación por gracia, pero en este caminar está lleno de bendiciones para mí. ¿Sabe dónde está la bendición? En escudriñar su palabra, en llevarlo a mi vida y poder vivir eso que el Señor me dice. El otro día mi sobrina, 15 años, estábamos hablando de cómo está la gente, ¿no? Mal, triste, desesperada, porque la verdad que la situación amerita que sea así. Y ella me dice, ¿sabes lo que pasa, tía? Vos no entendés, porque estás con Jesús, me dijo. Y me encantó, porque es pequeña, tiene 15 años, pero ella puede ver que estoy confiando en Jesús, ¿no? Está bueno que en nuestra casa los que están alrededor se den cuenta que estamos viendo. Entonces, si tengo miedo, voy a los pies de Cristo. Si estoy ansiosa, le dejo la ansiedad, porque Él dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. No lo dice el pastor, no lo dice nadie, sino el Señor. Entonces, poder llevar la palabra a nuestra vida. Yo, a medida que anhelo experimentar todo, anhelo experimentar, no quiero un día de ansiedad. ¿Saben por qué no quiero tener ansiedad? Está en nosotros la ansiedad, en la humanidad, eso lo sabemos, científicamente está comprobado. El hecho está científicamente comprobado, pero Dios sí lo dejó escrito y nos hizo, y sabe que somos ansiosos. Pero a mí la ansiedad me ha llevado a 10 años de estar muy mal, ¿sí? Años de estar triste, deprimida, no encontraba sentido a mi vida, ¿no? Siempre estaba mal, nada me hacía feliz, nada. Eso te va llevando a la ansiedad. La ansiedad te lleva a la depresión. Entonces yo no quiero por ningún punto, en ningún aspecto, estar ansiosa. Y como viví eso, cuando algo me pone ansiosa, voy al Señor. Y le lloro y le clamo, y le digo, Señor, llevaste esta aflicción, porque vamos a pasar por procesos así. Pero Él te dice enseguida, venid a mí. Entonces que podamos ir aprendiendo esto, ¿no? Ir llevarlo a Él, solamente Él, y se lo lleva. Por ahí puedo estar 1 hora, 2, puedo estar un día, pero Él se lo va a llevar.
Y a veces el Señor quiere que estemos o nos tiene un tiempito más para que podamos entender quién es Dios, ¿sí? Y lo que dice, no se olviden de Proverbios 21-23. Quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Me encantó esa versión. En Efesios 5:4, que es para terminar, dice así: no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Quería terminar con este texto porque habla de dar gracias a Dios. Así que ya los hijos no estamos para hablar vulgaridades, no estamos para hablar tonterías, no estamos para decir malas palabras, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Así que hasta acá la palabra de parte del Señor. Así que no nos quejemos. Yo cuando hablo de quejarse, hablo de esa queja continua que puede durar un día, 2, 10 y por ahí personas que durante años se viven quejando, ¿no? Como esos que dicen, yo no puedo salir de esto, yo no puedo salir. Y no vas a salir porque te quedas en la queja, ¿no? Te aliento en este día que puedas buscar al Señor y que vos les puedas, Señor, yo sé que estoy contigo y que voy a salir de esta situación. Que podamos creerle a Dios. ¿Sí? Estoy en este pozo, no voy a salir nunca. No, estoy contigo, yo voy a salir. Que le podamos decir eso al Señor. Soy inútil. Que podamos decir, no, yo ya estoy con Cristo, no soy un inútil, ¿sí? No sirvo para nada. No, ya estoy con el Señor. ¿Cómo que no? Si soy un hijo de Dios. Ya sirvo para algo. Antes posiblemente, sí, no servía para nada, porque no estaba en Cristo. Ahora yo sirvo, ¿sí? Y así, continuamente, que podamos dejarle esas cosas al Señor, ¿sí? O hay situaciones, yo sé que hay muchas situaciones de pobreza, pero que también podamos dejarle al Señor y decir, Señor, yo tengo metas, tengo proyectos, tengo sueños. Pero cuando más nado, como decía el pastor, ¿no? Ayer, en los ríos, ¿no? Más poder ver en mi vida. Él no vino la palabra lo dice. Pero yo tengo que buscar el reino de los cielos. Y acá se trata de la gratitud. Así que los aliento con esta palabra en esta tarde. Sigamos festejando, dándole gracias al Señor por todo. Yo mañana le doy gracias al Señor por mi salud, ¿no? Por mi esposo, por mi mamá, mi hermano, mi sobrinita, por mi familia, por la fortaleza, por la paz. Es necesario ser agradecidos, ¿no? Que podamos decirle, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque yo me siento amada, gracias por todo lo que Él hace cada día, gracias por eso que Él hizo una vez en la cruz, ¿sí? Tenemos que empezar a atesorar eso. ¿Qué hizo el Señor en la cruz por mí? ¿Sí? Y poder vivir esa redención. Somos redimidos en Cristo Jesús. Todo lo demás es cuento, digo yo. El Señor nos enseña a caminar cada día y aprovecho para decirle, ¿no? Porque a veces uno vive cosas o dice cosas y si alguien se ha sentido lastimado por algo que he dicho, yo les pido perdón de corazón. Y si alguien quiere decirme, sí, Esther, y ponerlo en la página, no me molesta. ¿Saben por qué? Porque Dios me ha enseñado que si me equivoco tengo que hacerme cargo de lo mío. Y he cometido, como le decía el otro día, muchos errores, pero esos errores me enseñan a caminar con Cristo. Ya esto que hice, ya no lo vuelvo a hacer, porque el Señor me mostró, ¿no? Como decía ahí, ¿no? Si yo cuido lo que digo, no voy a meterme en problemas. Ahora, si yo todo el tiempo estoy hablando, que eso hace la murmuración, trae contienda, ¿no? Qué bendición que podamos vivirlo y a la vez darnos cuenta de ese error y que el Espíritu Santo nos haga notar. ¿Saben? Una vez cuando me doy cuenta que puedo ir a los pies de Cristo, puedo sentirme
amada, lo dije el otro día, lo voy a seguir diciendo, ir a los pies de Cristo. Sí, Señor, me pasó esto. Dios nos perdona, siempre nos perdona, pero que podamos llevar esta palabra a nuestras vidas, que volvamos, mi anhelo de mi corazón, que volvamos diferentes, llenos del Señor, cero murmuración. ¿Se puede? Sí se puede. Una cosa es charlar sobre un tema y otra cosa es murmurar. El murmurar es como un cáncer, es un cáncer definitivamente, porque mata los afectos, el cariño. Si uno cree en alguien ya deja de creer, pasa todas esas cosas. Que ojalá que volvamos llenos del Señor. Y vuelvo a decir, como decía recién, si les he dicho algo ahí en la página o me mandan y no hay problema, uno pide perdón y seguimos siendo hermanos, somos hermanos en Cristo, nos une la sangre de Cristo, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. No más odio, no más enojo, ya no, queremos paz, tenemos que buscar más de Cristo. Así que hasta acá la palabra. Dios le bendiga con abundancia de paz y no nos olvidemos de orar, de clamar. Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote, Señor, por todos los que están enfermos, por los que no tienen fuerza, por los que están necesitando en este tiempo, Dios. Necesitamos de tu misericordia, de tu mano de poder, Padre, en cada hogar, en cada situación. Traemos también delante de tu presencia médicos, enfermeros, camilleros, todos los que están en la calle trabajando en este tiempo difícil, Dios, pero creemos en tu poder, sobre todo en tu amor y tu misericordia, Padre querido. Pon tu mano de poder en cada necesidad. Traigo a mi hermano Walter y familia en esta hora. Señor, yo sé que tú lo estás fortaleciendo, llenándolo de tu gracia, y que cuando pase todo esto, ellos van a sonreír, porque van a poder contar de tu bondad y de tu inmenso amor. Que podamos ver tu mano de misericordia, de poder, de tu gracia. Llénanos, Dios, en este tiempo a tus hijos. Estamos creyendo en ti. Danos esa fortaleza, Señor, esa paz que solamente viene de ti. Te damos gracias, Señor. Sigue bendiciendo, Padre, también a los políticos que están trabajando. Dale capacidad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tenemos que orar por ello. No importa el color político, lo que a mí me agrada, sino que tu palabra dice que tenemos que orar para que nosotros podamos vivir reposadamente, dice tu palabra. Gracias, Dios, por tu inmensa misericordia en este día, por la posibilidad de dejarme permitir compartir tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Los aliento en esta tarde y les mando un saludo y, como os digo siempre, nos vemos pronto.